Buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de miércoles para seguir compartiendo la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios, donde hoy nos vamos a detener en el penúltimo versículo del capítulo 26 del Evangelio de Mateo. Es el versículo 74 que así nos dice. Mateo 26, 74 dice: Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Con este versículo vamos a ver uno de los momentos más duros de la vida de Pedro, porque vamos a ver cómo Jesús tenía razón cuando en este capítulo 26, en el versículo 34, le dijo que antes de que el gallo cantase le iba a negar 3 veces. Y así fue. Lo que vemos en este versículo 74 es que justo cuando le negó por tercera vez, enseguida cantó el gallo. Mira, lo primero que quiero aclarar es que muy probablemente el gallo no está haciendo referencia a un animal, sino que el cantar del gallo seguramente era el sonido de una trompeta que anunciaba el cambio de vigilia. En el ejército romano, las señales de trompeta para el cambio de vigilia servían para poder organizar el relevo de los soldados que en ese momento estaban de guardia. Y el cambio de vigilia de las 12 de la noche era en el que en el Imperio Romano se conocía como el canto del gallo. Esto lo podemos ver mucho mejor, más claramente, cuando en el Evangelio de Marcos, allí en el capítulo 13 y en el versículo 35, Jesús dijo: velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Jesús está enumerando las 4 vigilias nocturnas del sistema romano. La primera vigilia, que es la del anochecer, va desde las 6 de la tarde a las 9 de la noche. La segunda vigilia es la de la medianoche, que va desde las 9 de la noche hasta las 12 de la noche. Y el cantar del gallo, aproximadamente, que es de 12 de la noche hasta las 3 de la mañana. Hay muchos que afirman que el cantar del gallo sí era literalmente un animal. Y otros, en los cuales, bueno, pues yo me incluyo, que creemos que el canto del gallo era más bien ese sonido de trompeta que anunciaba el cambio de vigilia. Pero bueno, sea como sea, lo último que tenemos que hacer es perdernos en este detalle sin importancia, porque el énfasis no está en el gallo, sino que el énfasis está en que Pedro negó 3 veces a Jesús antes de que el gallo cantara, tal cual como el Señor anunció. Si recuerdas, el lunes, cuando veíamos el versículo 72, te decía que la segunda negación fue peor que la primera, porque Pedro en esta segunda negación añadió un juramento para tratar de afirmar que no conocía a Jesús. Pero es que ahora, en esta tercera negación, vemos que es aún peor que la primera y que la segunda, porque no solamente volvió a usar el juramento, sino que además Mateo dice que comenzó a maldecir. Oye, esto es una expresión muy fuerte, porque estamos viendo cómo Pedro estuvo dispuesto a invocar una maldición sobre sí mismo para intentar demostrar que lo que estaba diciendo era cierto. Una maldición es como si Pedro estuviera diciendo: que venga una maldición sobre mí si estoy mintiendo. ¡Wow! ¿Te das cuenta hasta dónde llegó Pedro? Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Tú crees que Pedro estaba contento o estaba orgulloso de lo que hizo? Evidentemente no. De hecho, mañana jueves, Dios mediante, vamos a ver en el siguiente versículo, en el 75, cómo la reacción de Pedro fue llorar amargamente. Pero lo que te quiero decir en esta ocasión es que cuando tú no detienes un pecado, sino que sigues jugando con él, sigues coqueteando con ese pecado y no lo cortas, no lo detienes radicalmente, ese pecado te va a hacer cosas que un tiempo atrás dijiste que nunca harías. Una de las grandes mentiras del pecado es hacernos creer
que nosotros tenemos control sobre él. Pero no es así. Es el pecado el que tiene el control sobre el pecador, a tal grado que el propio Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8 y en el versículo 34, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Te aseguro que nadie que peca se quiere convertir en esclavo. Yo por lo menos no conozco ni a una sola persona que cometa un pecado diciendo, bueno, ¿sabes qué? Voy a permitir que ese pecado termine dominando mi vida. No, yo no conozco a nadie. Es justo al revés. Todo pecado comienza como algo pequeño, como algo totalmente controlable e incluso como algo ocasional, de vez en cuando. Pero tenemos que saber que el pecado lo que quiere es esclavizarte. Y un esclavo ya no decide sobre sí mismo. ¿Por qué? Porque ahora está sometido a otra persona. Esto es lo que hace el pecado en una persona, que es anular por completo la voluntad de esa persona. Tú pecas diciendo, bueno, solo va a ser esta vez. La segunda vez probablemente dices, bueno, no ha sido una vez, pero cuando quiera lo dejo. Finalmente acabas descubriendo que aquello que tú pensabas controlar, ahora ha comenzado a controlarte a ti. Por eso el apóstol Pablo dijo en la carta que escribió a los Romanos, en el capítulo 6, versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Y más adelante, en el versículo 18, muestra la otra cara de la moneda, cuando dice que libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que la verdadera libertad no consiste en hacer todo lo que te da la gana, sino en tener la capacidad de decir no a eso que quiere dominarte. El apóstol Pablo dijo, mira, algo extraordinario. Cuando en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6 y en el versículo 12, dijo, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Pedro estaba totalmente convencido que nunca negaría al Señor ni una sola vez, pero finalmente lo negó una vez, lo negó una segunda vez con juramento y lo negó una tercera vez con juramento y con maldición. Lo que me llama la atención es que Jesús sabía que iban a ser 3 veces. Y yo muchas veces me he preguntado, ¿por qué el Señor no hizo cantar el gallo desde la primera negación? No sé. Y a la única conclusión que llego es que la paciencia y la inmensa misericordia de Dios es tan grande que muchas veces es como que Dios nos da oportunidades para que nos detengamos antes de llegar más lejos. Pedro negó una primera vez y el gallo no cantó. Negó una segunda vez, oye, y todavía ese gallo no cantó. Pero finalmente, después de la tercera negación, exactamente como Jesús lo había dicho, enseguida cantó el gallo. Hemos de tener claro que sí o sí, toda la palabra de Dios se va a cumplir. Por eso no debemos tensar tanto la cuerda. No debemos forzar tanto la paciencia y la misericordia de nuestro Dios. Y debemos obedecer por las buenas antes de que el gallo nos cante anunciando las serias consecuencias de nuestro pecado. Y creo que si algo nos deja en claro este versículo es que Jesús siempre tiene la última palabra, siempre. Pedro cayó exactamente como ya Jesús le había anunciado. Pero lo más hermoso es que la caída de Pedro no fue más grande que la gracia de Jesús. Por eso, cuando descubras lo débil que eres, no huyas del Señor. Todo lo contrario, corre hacia Él, porque donde termina nuestra fuerza, es allí que comienza nuestra dependencia del Señor, que es quien nunca nos va a fallar. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, gracias. Gracias te damos, Señor, porque a pesar de nuestros incontables pecados, tú eres misericordioso. Tú eres paciente para con nosotros. Perdónanos, Señor.
Perdónanos por 1, 2, 3, como en esta ocasión, Pedro, todos esos pecados una y otra vez. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a mantenernos en santidad. Ayúdanos a luchar, a batallar, Señor, contra esas tentaciones que diariamente se nos presentan. Ayúdanos, Señor, a estar firmes y constantes, creciendo siempre en tu obra. Gracias, mi buen Dios, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana jueves, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Recuerda compartir estos devocionales, recuerda darle me gusta y sobre todo suscríbete a este canal que, como muchas veces digo, a ti no te cuesta mucho o a ti no te cuesta nada, mejor dicho, y a nosotros nos bendices en gran manera. Nos vemos mañana jueves, Dios mediante. Bendiciones. Descubre Caminando en Amor y Verdad del pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria, basada en las cartas del apóstol Juan. Aprende a caminar en luz y enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.